Esta es la historia de unas extrañas criaturas parecidas a naves espaciales que cada 2 días matan a la mitad de las bacterias que hay en el planeta. Desde la aparición de la vida en la Tierra, estos virus bacteriófagos, estos fagos como los denominan los científicos, son los depredadores naturales de las bacterias. Desde hace miles de millones de años existe la guerra de los fagos que intentan infectar a las bacterias. Las bacterias tratan de impedir la entrada a los fagos y nadie gana esa guerra. Nosotros cogemos a los fagos e intentamos que ganen la guerra. Fagos para vencer a las bacterias que se han hecho resistentes a los antibióticos. Este procedimiento podría constituir una de las respuestas más prometedoras para superar este problema global. A la 1 de esta madrugada, la resistencia a los antibióticos ha duplicado ampliamente la de los últimos 10 años. Un hallazgo alarmante que afecta a toda Europa. La antibioresistencia es realmente un tsunami a cámara lenta. Descubiertos hace un siglo, los fagos se convirtieron en pequeñas soluciones orales para curar las infecciones bacterianas y luego la historia les olvidó. Durante 40 años los antibióticos funcionaron muy bien y cuando apareció la resistencia, solo a partir del año 2000 nos preguntamos qué hacer y volvimos a pensar en los bacteriófagos. La historia de los fagos revela una extraordinaria odisea científica y no ha hecho más que comenzar. Desde hace varios meses, en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del profesor Tristan Ferry, los bacteriófagos han hecho acto de presencia, pero actualmente no existe en Francia permiso para comercializarlos. Solo algunos pacientes que sufren infecciones graves y que se encuentran en un impasse terapéutico se pueden beneficiar de los fagos en el marco de una autorización temporal para su utilización, facilitada por la Agencia del Medicamento. Somos nosotros. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal? Doble hola. Uno más. Aquí seguimos. Se ha sentado en la silla. El señor Gabat sufre una infección por Pseudomonas, una bacteria bastante rara en las infecciones articulares. Después de una primera tentativa quirúrgica y la aplicación de antibióticos para eliminar la bacteria, la conclusión es categórica. En una situación así, en teoría, hay que quitar la prótesis, lo que sería dramático desde un punto de vista funcional, porque el paciente puede andar y habrá un riesgo anestésico importante, ya que el paciente tiene una gran ausencia cardíaca y podría morir a causa de la cirugía. ¿Están de acuerdo entonces en cortar y poner una pata de palo, no? Estamos preocupados por quitar la prótesis porque no nos parece una buena idea y al mismo tiempo la infección persiste y tiene repercusiones generales. Todo este líquido está infectado, lo que le produce cansancio y tampoco ayuda al corazón. Así que ahora están probando la bacteria que hemos encontrado para saber si los fagos que están a nuestra disposición son eficaces. El señor Gabat podrá beneficiarse de los fagos, pero solo nos encontramos en la primera etapa de la utilización de estas entidades biológicas como medicamentos. Ha habido mucha controversia sobre el marco regulatorio para los fagos. Ha habido discusiones tanto a nivel nacional en la agencia como a nivel europeo. Y ha sido aceptado por todos que se trata de un medicamento. Y desde que dices que el producto es un medicamento, se debe garantizar la producción. En este caso, la bioproducción, la eficacia y la seguridad en la administración de estos productos. Pero para comprender bien cuál ha sido la peripecia de los fagos, debemos zarpar desde el puerto de Le Havre en una mañana brumosa. Estamos en 1897. Un misterioso personaje se embarca de incógnito en un barco con destino a Canadá. Se llama Félix Terrel, tiene 24 años y huye de Francia después de desertar del ejército. En Canadá comienza a fabricar whisky antes de convertirse en buscador de oro. Pero hay otra pasión que le agita.
Era un autodidacta completo, no realizó ningún estudio académico, pero leyó mucho y se interesó en la microbiología porque quería utilizar la fermentación, fabricar whisky, en fin, probó diferentes cosas. Hasta que un día vio que alguien solicitaba un biólogo en la ciudad de Guatemala. Lo aceptaron y se fue allí. Ese viaje a Centroamérica lo cambiará todo. Félix Derel se convierte en un biólogo notable. En un momento determinado en que Guatemala sufre una serie de plagas de langosta, Derel desarrollará un arma biológica imparable, una bacteria que diezma las poblaciones de langostas. Ese éxito lo hará famoso en todo el mundo, pero entonces su atención le llevará a otra cosa. Derel cultiva las bacterias en una caja llena de agar-agar para que se forme lo que se conoce como una estera bacteriana. Es entonces cuando advierte la presencia de agujeros. ¿Pero por qué esos agujeros? El misterio permanece intacto. Todo sucede en lo infinitamente pequeño. Nada es observable bajo los microscopios de la época. Félix Derel regresa a Francia y consigue ser contratado como ayudante de investigación en los laboratorios del Instituto Pasteur. Estamos en 1914. La etapa esencial fue cuando le encargaron que realizara un estudio sobre una enfermedad que era la disentería bacilar. Así que cultivó el bacilo que se encuentra en las heces de los pacientes enfermos y en las heces de aquellos pacientes observó el mismo fenómeno. Los famosos agujeros, y aparecen en los cultivos de bacilos de pacientes que están en proceso de curación. Esta vez Derel está convencido de que un agente microscópico destruye las bacterias. Él pensó que si aislaba ese principio activo, sería de alguna manera un principio terapéutico. Después de meses de trabajo, Derel consigue, sin llegar a verlo nunca, aislar ese misterioso agente, al que llama bacteriófago, y tiene el loco proyecto de utilizarlo para tratar a niños enfermos de disentería. Pero ¿cómo convencer al profesor Hutinel del Hospital Necker, que está a cargo de los niños enfermos, de que los fagos no tienen riesgos y pueden curar? Lo demostró bebiendo él mismo el principio, y a la mañana siguiente se presentó y dijo: «Míreme, no estoy enfermo». Hutinel me permitió entonces tratar a los disentéricos que fueran admitidos en su servicio. Precisamente un niño de 11 años había ingresado la noche anterior con disentería. El 2 de agosto hice ingerir al niño 2 centímetros cúbicos de un cultivo de bacteriófagos. A la mañana siguiente, todos los síntomas habían desaparecido. Un mes después, 3 niños más, afectados de disentería de una extrema gravedad, serán curados por los bacteriófagos. El éxito es todavía más notable, ya que en la farmacopea de la época todavía no existen los antibióticos. Derel se marcha de París y recorre el mundo para probar la fagoterapia en otras patologías. Lo utiliza como tratamiento contra la peste en Egipto en 1925, contra el cólera en la India en 1926. Numerosos enfermos ya desahuciados se curan gracias a los bacteriófagos. Derel es invitado y honrado en los institutos más prestigiosos del mundo y se convierte en profesor en la Universidad de Yale, en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Los laboratorios producen millones de soluciones de fagos bebibles para curar todo tipo de infecciones. En ausencia de otros tratamientos, los bacteriófagos se convierten casi en un medicamento milagroso. La repercusión es tal que la fagoterapia se universaliza, pero surgen las controversias. Importantes científicos refutan a Derel, al que consideran un autodidacta, un aventurero del que hay que desconfiar. Lo que me ha sucedido quizás esté en el orden natural de las cosas. Fue Pasteur, creo, quien dijo que un descubrimiento pasa por 3 fases. Primero dicen no es cierto, luego no ha sido él. Y por último, era tan sencillo que cualquiera podría haberlo descubierto. Derel tuvo varias controversias con personas del Instituto Pasteur. Por eso tuvo que marcharse casi forzadamente. La impresión general era que había sobrevalorado los méritos de su trabajo. Algunos pensaban que era un impostor. Su pasado profesional era un misterio. Por otro lado, cualquier terapia nueva era puesta en duda por ser nueva y porque la gente no la comprendía.
En los años 20, Félix Derel no sabe qué aspecto tiene un fago. Puede observar los efectos, pero el asesino de bacterias permanece invisible. Habrá que esperar a los años 40 para que se desarrolle el microscopio electrónico y que finalmente el primer fago pueda ser observado. El bacteriófago es un virus. Ahora sabemos que forma parte del gran mundo de los virus. Es capaz de reconocer por patrones en su superficie una bacteria a la que llamamos huésped, de manera que es capaz de atacarla. Se adherirá a la bacteria, disolverá su pared e inyectará su propio genoma para distorsionar toda la ingeniería bacteriana y utilizarla a su favor para fabricar todos sus componentes. Luego, en el espacio de media hora, de forma muy rápida, liberará también cierto número de sustancias, de endolisinas, que harán estallar la bacteria. A partir de un bacteriófago, se fabrican decenas de bacteriófagos idénticos que irán en busca de otras bacterias idénticas que se encuentren en la zona. Frente a un arma tan formidable surge una pregunta. ¿Por qué hoy la fagoterapia no se utiliza más extensivamente? Solo algunos pacientes pueden actualmente beneficiarse de ella. Tengo 89 años. Si conseguís que llegue a los 90 o 91, estará bien. Nosotros no estamos aquí para matarle, estamos aquí para intentar curarle, incluso aunque tomemos algunos pequeños riesgos y que probemos con otras cosas. Muy bien. Para tratar a un paciente es necesario que el tratamiento se pueda desarrollar dentro de unas normas de seguridad fundamentales. Después, el único problema con este tipo de medicamento, teniendo en cuenta que el reglamento no es muy claro, es que tampoco conocemos los efectos secundarios. Mientras no lo hayamos evaluado, no podremos saberlo. Solamente en situaciones extremadamente delicadas es donde hemos tenido en cuenta este tratamiento para nuestros pacientes. Han experimentado ya con esto, ¿verdad? ¿O no mucho? No mucho. Pero en los 4 o 5 pacientes que hemos tratado, hemos conseguido controlar la situación. Exceptuando los pacientes como el señor Gabat, la utilización de los bacteriófagos sigue sin estar autorizada en Francia y en la mayoría de los países, a la espera de ensayos clínicos a gran escala. ¿Pero qué ha sucedido para que los fagos, después de 100 años de su descubrimiento, no se hayan comercializado como cualquier otro medicamento? En 1929, en el Hospital de St. Mary's de Londres, los trabajos de un médico biólogo inglés cambiarán radicalmente la situación. Alexander Fleming descubre que las placas de Petri donde ha cultivado estafilococos han sido invadidas por un hongo, el Penicillium notatum, que impide que los estafilococos se reproduzcan. Fleming deduce que la responsable es una sustancia secretada por el hongo y la llama penicilina. Harán falta todavía 10 años más para purificar y concentrar la penicilina, pero Fleming acaba de abrir el camino a los antibióticos. Debe probarse una y otra vez para asegurarse de que, aunque sea mortal para los gérmenes infecciosos, es inocua para los animales y los seres humanos. La penicilina tenía la capacidad de ser producida en grandes cantidades. Era químicamente estable. Era posible distribuirla por todas partes. Y parecía ser uniformemente activa contra multitud de bacterias diferentes. Para evitar que las bacterias se reproduzcan, la penicilina inhibe la formación de paredes en las bacterias. Para que los fagos fueran aislados para cada organismo, se necesitaba un laboratorio para poder aplicar con éxito la fagoterapia. Había que identificar el organismo, encontrar un fago activo y luego utilizarlo en el paciente. No es en absoluto algo que pueda hacer un médico generalista. Así que, personalmente,
Pienso que con el tiempo se habría comprendido mejor la fagoterapia, pero los antibióticos parecían mucho más sencillos. La penicilina, descubierta por Alexander Fleming, se cultivaba en botellas de leche, pero hoy la terramicina se cultiva en tanques gigantes para satisfacer la demanda global. El problema de la industrialización fue resuelto gracias a los conocimientos estadounidenses. En pocos años, la penicilina se impone y se convierte en un medicamento emblemático de la industria farmacéutica estadounidense. Estas botellas albergan el hongo que contiene este maravilloso medicamento, para poder suministrarla a nuestros soldados en el frente. La penicilina lista para utilizarse. En lo que concierne a los fagos, el cielo se oscurece. Un informe del Consejo de Farmacia y Química plantea dudas sobre la naturaleza exacta de los bacteriófagos y, por tanto, reservas sobre su uso. Según el informe, la teoría de Derel, que sostiene que se trata de un virus que parasita la bacteria, todavía no ha sido demostrada. Su uso terapéutico queda totalmente descartado en Occidente. Los antibióticos han borrado el recuerdo de su poder, pero las bacterias irán progresivamente elaborando una respuesta contra los antibióticos. A finales de los años 80, más o menos, vivimos lo que llamamos la edad de oro de la antibioterapia, con antibióticos siempre nuevos, cada vez más potentes, y teníamos la impresión de que se trataba de un desarrollo que no tendría fin. Y entonces nos dimos cuenta de que las resistencias seguían desarrollándose y que tendían a desarrollarse cada vez más rápidamente, porque el uso de los antibióticos aumentó considerablemente. Las bacterias, hasta entonces sensibles a los antibióticos, se han vuelto resistentes. Es una mutación de un gen de la bacteria lo que impide al antibiótico entrar en acción. Esta mutación se podría transmitir de bacteria en bacteria, incluso en diferentes especies, y conducir al fenómeno de la antibioresistencia. Se produce una toma de conciencia en cuanto a las fallas terapéuticas, incluso tratándose de antibióticos extremadamente sofisticados. Ya no se conseguía curar y veíamos morir pacientes porque estábamos en un impasse terapéutico. Para encontrar respuestas a la antibioresistencia, las miradas se dirigen hacia Europa del Este, que durante mucho tiempo no ha tenido acceso a los antibióticos. La Guerra Fría fue también médica. En 1934, Félix Derel abandona los Estados Unidos para trasladarse a la Unión Soviética, donde su antiguo ayudante, Georgi Eliava, ha fundado en Tiflis un instituto para el desarrollo de la fagoterapia. Yo creo que en un país como la Unión Soviética, la aplicación a lo grande y de una manera general del método para el tratamiento de las enfermedades infecciosas por los bacteriófagos marcará el origen de una verdadera revolución terapéutica. Pero las purgas de Stalin se abatirán muy pronto sobre Georgi Eliava, declarado enemigo del pueblo. Es ejecutado en 1937. Las actividades de su instituto continuarán llevándose a cabo, pero Félix Derel regresa a Francia. Después de estar nominado en 10 ocasiones para el Premio Nobel sin éxito, Félix Derel muere en 1949 y sus restos reposan en el anonimato en un pequeño cementerio de Aube. Tras la caída de la Unión Soviética, la querida Georgia de Félix Derel se mantendrá como país líder en la fagoterapia. En Tiflis, durante la etapa soviética, el instituto fundado en 1920 por Georgi Eliava abastecía a toda la Unión Soviética de productos biológicos, vacunas, sueros, pero sobre todo bacteriófagos.
En Georgia, la fagoterapia es una medicina cotidiana. Cada día los georgianos vienen aquí a recibir tratamiento para infecciones comunes como anginas, otitis, pero también para patologías más graves. Yo tengo problemas en los intestinos y en el estómago. Antes de esta tuve otra enfermedad, pero esta se ha vuelto crónica. Me cuido, pero no obtengo ningún resultado. Y me han dicho que los bacteriófagos serían una buena opción. Para que los otros síntomas que tiene desaparezcan y todo vuelva a la normalidad, se va a tomar este medicamento y debe hacerlo tal y como se lo he prescrito. Tengo muchas esperanzas de que este tratamiento sea eficaz en su caso. Tenemos uno de los mayores bancos de bacteriófagos que hemos acumulado a lo largo de los años. Para ponerle un ejemplo, durante la etapa soviética, era obligatorio en todo el país enviarnos bacterias responsables de infecciones. Y era un país inmenso. Ahora intentamos hacer lo mismo. Así que recibimos cepas bacterianas procedentes de diferentes países para seleccionar y aislar fagos que actúan contra esos patógenos. Y esa es la razón por la que nuestros fagos son más activos y los tratamientos obtienen mejores resultados. Así que intentamos tener la mayor cantidad posible de bacteriófagos eficaces. Los pacientes pueden ir a buscar sus cajas de fagos a la farmacia como cualquier otro medicamento. Pero desde hace algunos años, no son solo georgianos quienes llenan la sala de espera del Instituto Eliava. Actualmente vienen pacientes de todas las partes del mundo para ser tratados con los fagos. Buenos días, encantada. Buenos días, igualmente. Hemos cumplido con nuestro objetivo. Había que limpiar bien y ya está hecho. La herida está limpia. Muchas gracias. Hasta pronto. Los pacientes que llegan a nuestro centro vienen después de haber probado en muchos hospitales y todos los tratamientos posibles. Nos consideran su última opción. Pero para saber si los fagos van a funcionar con los pacientes, debemos tener un contacto previo para poder evaluar así la eficacia que nuestros fagos puedan tener con ellos. Para Michelle, que viene del Jura, el viaje a Georgia es el de su última oportunidad. Tiene previsto estar 3 semanas aquí para someterse al tratamiento de la fagoterapia e intentar poner fin a 20 años de dolor. Buenos días. Mi problema es que tengo infecciones urinarias crónicas que se repiten desde hace mucho tiempo, tomando antibióticos sin parar desde hace 4 años. Sin parar porque si no las infecciones vuelven y cambio de antibióticos cada 10 días más o menos. Y he venido aquí porque la última vez me dijeron que iba a contraer una septicemia porque ya no había más antibióticos eficaces. ¿Y no ha cortado usted el tratamiento antibiótico desde hace 6 meses? No, nunca. Hace 3 o 4 años conseguí parar 10 días, luego 1 semana, y ahora, si hubiera dejado de tomar antibióticos el sábado, esta noche me pondría mala. Algo que no he especificado es que he ido a ver a un montón de urólogos y he venido aquí también porque ellos tampoco podían hacer ya nada por mí. Oí por primera vez la palabra fago en una cura termal. Para mí era una eventualidad, pero no creía que me sirviera de mucho. Había probado tantas cosas, la aromaterapia, las curas termales, la fitoterapia, la homeopatía. Lo había probado todo.
Con el tratamiento al que se va a someter, al principio, el primer tratamiento, durará unos 20 días. Y ella espera que no vuelva a necesitar usted más antibióticos. Tendrá que pasar de ellos. Todo irá bien. Tendré que donarlos porque tengo cajas enteras. Llevo tomando fagos desde el lunes, 2 frasquitos por la mañana para empezar y 2 frasquitos por la noche. Y al cabo de 2 días, inyecciones de fagos en la vejiga directamente. El laboratorio ha revelado que Michelle sufre una infección por 2 bacterias diferentes. El proceso comienza aquí. Primero se identifica la cepa bacteriana para probar los fagos más eficaces, observando como hacía Félix Derel en su época los agujeros en las bacterias cultivadas. En primer lugar, hacemos una prueba con los fagos que están comercializados. Si los fagos comercializados no tienen ningún efecto sobre la bacteria, escogemos de la colección del laboratorio varios fagos y volvemos a hacer la prueba de la misma manera. Después comienza un largo proceso de varias semanas, alrededor de un mes, para adaptar el fago a la bacteria, para que el fago se vuelva más fuerte y se multiplique. Y para terminar, se lleva a cabo un control de calidad antes de suministrárselo al paciente. El banco de fagos, cuidadosamente mantenido durante décadas por el Instituto Eliava, ofrece una gran ventaja para tratar a los pacientes con éxito. Pero existen pocas publicaciones y por el momento es imposible tener estadísticas sobre la tasa de éxitos y alguna información sobre los fracasos. Tenemos algunas publicaciones en revistas científicas sobre nuestras investigaciones, pero estamos intentando también publicar los casos en los que hemos tenido éxito con nuestros tratamientos. Tenemos mucho por hacer, pero estamos en el buen camino y vamos a publicar más cosas acerca de las evaluaciones y las descripciones de los diferentes casos que tratamos y sobre el funcionamiento de los fagos y su éxito. Hoy me han dicho que había que tenerla un rato en la boca, que se disuelve. Yo prefiero tragármela rápido, así pasa mejor. Claro. Mientras esperan que la legislación evolucione fuera de las fronteras georgianas, cada vez más pacientes extranjeros eligen Georgia para someterse a un tratamiento de fagos. Una empresa de servicios, Se Soigner en Géorgie, se ha establecido para facilitar el proceso. Permite la conexión de los pacientes franceses, alemanes, ingleses y holandeses con los médicos georgianos y la organización de su estancia médica. El Instituto Eliava no es el único centro de fagoterapia en Tiflis. Otras clínicas privadas ofrecen también terapia de fagos a pacientes extranjeros. La empresa Se Soigner en Géorgie presenta en un primer momento el expediente médico del paciente al médico de la clínica georgiana. En Francia, ¿cuál es el procedimiento médico que han previsto para el paciente? Hoy nos han escrito desde Francia diciéndonos que no han podido identificar la bacteria que tiene en el pie y que, para saberlo, habría que realizar una punción hasta el hueso. Y, por lo visto, no es una intervención de poca envergadura. En función de una serie de criterios, el médico juzga si la fagoterapia puede ser beneficiosa para el paciente. Podríamos encontrar todo tipo de bacterias. Ellos no han podido. La clínica Mediclub Georgia no es una clínica diferente a las demás. Jamás ponemos en duda la medicina clásica. Sin embargo, en los casos más graves, añadimos la fagoterapia. Aquí es una tradición desde hace tiempo. Christian, víctima de un accidente de moto hace 10 años, está infectado por varias bacterias en el brazo. Vino a Georgia para probar los fagos, además de un tratamiento quirúrgico y antibiótico. Su proceso médico en esta clínica comenzó hace 2 años. Hoy es su cuarta y quizás última visita. En Francia me operaron 36 veces. Iban a amputarme el brazo justo antes de venir aquí. Por esa razón me informé mucho sobre la fagoterapia y aquí estoy.
Vine hace 2 años y desde entonces sigo teniendo mi brazo y pienso conservarlo. ¿La fagoterapia te ha funcionado? Estupendamente. Ya no tengo estafilococos. De los 5 que tenía ya no queda ninguno. De otro modo, haría ya 2 años que no tendría el brazo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal va tu mano? ¿Está bien? Muy bien, sí. ¿Te duele? No, no me duele. ¿Puedes enseñarle la fuerza que eres capaz de...? Como ves, la musculatura de esa zona es deficiente. Lo sé. Lo que tienes que hacer a partir de ahora es desarrollar bien los músculos débiles, fortalecer la musculatura. Bien. Si reeducas bien el brazo y recuperas las funciones de las articulaciones, no necesitarás llevar prótesis. Podrás utilizar tu brazo como lo hacías antes. ¿De acuerdo? De todas maneras, te seguiremos dando fagoterapia durante 1 mes o mes y medio, como medida preventiva. De acuerdo. Como le dije, en la medicina no hay nada seguro al 100%, pero pensé que teníamos entre un 70 y un 80% de posibilidades de obtener un buen resultado. Le aplicamos un tratamiento de medicina clásica con cirugía y antibióticos. Y aparte le sometimos a fagoterapia porque vimos que la bacteria era susceptible de ser eliminada por los fagos y el resultado es visible hoy. Su brazo sigue ahí y funciona muy bien. Es mucho mejor que una amputación, que es algo muy traumático. Georgia continúa practicando la fagoterapia de acuerdo con sus propios principios y puede presumir de tener una larga experiencia. Pero, ¿es su modelo exportable a Europa? Christian pronto abandonará Georgia con su brazo curado. Pero no todos los pacientes son tan afortunados como él. Para Michel, tras un periodo de remisión, las crisis han vuelto. Su tratamiento de fagos ha sido por el momento infructuoso. A pesar de su experiencia, el modelo georgiano no se ha exportado a Europa, cuya legislación exige un marco regulatorio acorde a sus propios estándares, lo que requiere mucho tiempo. Pero la situación ha cambiado. La resistencia a los antibióticos es ahora una amenaza global, y la búsqueda de otras alternativas terapéuticas es una necesidad. Las proyecciones recientes muestran que para el año 2050 tendremos más muertes por resistencia a los antibióticos que derivadas del cáncer. Con motivo de un día de acción, la Unión Europea llama la atención sobre los peligros de la resistencia a los antibióticos. La resistencia a los antibióticos es uno de los problemas más graves de salud pública al que nos enfrentamos. No podemos negar la evidencia. Tenemos un problema con la resistencia a los antibióticos y en el momento actual nosotros, que autorizamos los antibióticos, sabemos que no hay nada en la recámara. No tenemos nuevos antibióticos revolucionarios. Tenemos que economizarlos, utilizarlos mejor y encontrar alternativas a todos los antibióticos. Y los fagos son una de las opciones en el tratamiento de patologías infecciosas. Un guiño a la historia. En 2017 el Instituto Pasteur rindió homenaje a Félix Derel con motivo del centenario del descubrimiento de los bacteriófagos. Hoy, sin embargo, su uso con fines terapéuticos permanece en un limbo regulatorio. Alain Dublanchet fue uno de los primeros médicos en practicar la fagoterapia con éxito en Francia, pero al margen de las autoridades sanitarias. En Francia la fagoterapia no está permitida, pero tampoco está prohibida, de modo que estamos en una situación muy ambigua. Vivimos sujetos a una reglamentación europea que exige que un producto, sea cual sea, tenga el estatus de medicamento. Es una especie de regla inmutable. De hecho, fue la primera respuesta que recibí de la Agencia del Medicamento. Si quiere practicar la fagoterapia, muy bien. Pero si usa bacteriófagos, debe producirlos como los produce la industria farmacéutica.
Diría que el principal obstáculo de la fagoterapia es conseguir una producción de calidad, mediante la cual podamos caracterizar el fago y garantizar la seguridad en todas las etapas de la producción. Los fagos son una entidad biológica y por lo tanto su producción es mucho más complicada que una síntesis química. Jugamos con seres vivos, puesto que se trata de virus. Conviene recordar que en el ambiente bacteriano, los fagos son virus que integran su ADN en el ADN de las bacterias. Debemos evaluarlo bien, porque aún no conocemos sus efectos. Antes de imaginar una producción de fagos de acuerdo con la normativa vigente, algunos investigadores se han embarcado en programas de investigación, pero es un territorio virgen. Existen muy pocas publicaciones sobre fagoterapia. En el Instituto Pasteur, Laurent de Bourdieu ha logrado abrir una vía, pero tuvo que vencer mucha resistencia. Mucha gente descartaba de plano la posibilidad de considerar este tipo de tratamiento porque si no se utilizaba es que no funcionaba, lo cual era un razonamiento absurdo. Y luego estaban los incrédulos que decían: si es tan efectivo en el laboratorio, ¿por qué hoy no está disponible? ¿Cuáles son las trabas que impiden hacer rápidamente un uso clínico? Laurent de Bourdieu lanza su programa de investigación sobre el uso de fagos en las infecciones respiratorias, teniendo en su punto de mira un ensayo con ratones. En aquel momento no teníamos fagos en stock. Comenzamos con aguas residuales, que es la fuente en la que encontramos una mayor cantidad de bacteriófagos. Y luego, mediante experimentos sencillos en el laboratorio, cultivamos bacterias y las pusimos en contacto con fagos, seleccionando aquellos capaces de infectar la bacteria de interés. Una vez recuperados y seleccionados los fagos, ya puede iniciarse el ensayo con animales. El experimento se lleva a cabo en 2 grupos de ratones infectados con la misma bacteria. Los resultados son explícitos. A la derecha, el grupo de ratones que recibieron la solución bacteriófaga, y a la izquierda, los ratones no tratados. 8 horas después, la infección pulmonar tratada por los bacteriófagos ha desaparecido. La gente tomó conciencia de que se había juzgado muy mal todo lo que tenía que ver con la fagoterapia. En la actualidad las cosas se están acelerando y esperamos que en los próximos 5 años el paisaje y el contexto que rodea la fagoterapia sea completamente diferente y mucho más favorable para su uso en pacientes. Los fagos, más difíciles de producir y estandarizar que los antibióticos, no han despertado el entusiasmo de la industria farmacéutica, pero la etapa indispensable del primer ensayo clínico se ha podido cruzar gracias a la medicina militar. En 2008 se creó un grupo de trabajo en la OTAN sobre el tratamiento de las quemaduras en el campo de batalla. Y uno de los puntos en los que consideramos que era importante trabajar era la problemática de la resistencia a los antibióticos. Al mismo tiempo, una farmacéutica de reciente creación, Feresides Pharma, ve en el uso de bacteriófagos con fines terapéuticos un futuro prometedor y ha proyectado un primer ensayo clínico a escala europea. Patrick Joll me invitó a una reunión de la OTAN donde discutimos sobre diferentes enfoques y sobre fagoterapia. A partir de ahí, Patrick, con la colaboración del Hospital Percy, pensaron que sería una gran idea intentar algo y realizar un estudio clínico con fagos, con el Hospital Percy coordinando el equipo clínico. La pérdida de la barrera cutánea y la inmunodeficiencia causada por las quemaduras exponen aún más a estos pacientes al ataque bacteriano. Obviamente, en el mundo de las quemaduras tenía mucho sentido, puesto que cualquier cosa que pudiera retrasar el uso de antibióticos nos permitía ganar tiempo para lograr una mejor cicatrización y una mejor tasa de supervivencia. En 2009 ya no había fagos, no formaban parte de la farmacopea francesa o europea, de modo que no existían como producto terapéutico. Así que estudiamos diferentes métodos para la obtención de fagos naturales en el medio ambiente, y la primera fuente en la que pensamos fueron las aguas residuales. Nos preguntamos cuáles podrían ser las mejores fuentes de agua residual que contuvieran tanto fagos como bacterias resistentes a los antibióticos, y fagos capaces de aniquilarlas. Y pensamos en las aguas residuales de los hospitales, y en efecto resultó que usando esas fuentes encontramos buenos bacteriófagos capaces de matar cepas multiresistentes a los antibióticos.
Ahora quedaba por construir todo el proceso para definir un ensayo clínico con bacteriófagos. Tuvimos que hablar con las agencias para definir por qué vía reglamentaria obtendríamos el permiso para probarlos en humanos, para demostrar que los bacteriófagos son efectivos e inofensivos. Cada medicamento tiene efectos positivos, por eso lo desarrollamos, pero no puede tener efectos adversos. Por lo tanto, al mismo tiempo que se elabora el ensayo clínico, hay que recabar información sobre los posibles efectos secundarios, efectos adversos, fallos y afecciones secundarias. El protocolo del ensayo debe ajustarse a la normativa vigente para el desarrollo de nuevos medicamentos, es decir, 2 grupos de pacientes, uno que recibe fagos y el otro un tratamiento de referencia, una mezcla de antibióticos y sales de plata. Los tratamientos se eligen aleatoriamente. Tal paciente puede recibir un producto de referencia o un bacteriófago, y el evaluador no sabe qué tratamiento se le ha administrado para que no haya sesgo. Los pacientes que respondieron bien al tratamiento, el 50%, mostraron un nivel de sensibilidad bueno a las dosis que se les administró, mientras que el resto mostró un bajo nivel de sensibilidad a las dosis administradas, por lo cual el tratamiento pudo fracasar en parte debido a la subdosificación de bacteriófagos. El ensayo demuestra que existen restricciones de fabricación biológica, de conservación, de aplicación, y que su efecto probablemente varía con el tiempo. El ensayo en sí ha demostrado por primera vez que los bacteriófagos son capaces de reducir la carga bacteriana en un paciente enfermo de manera distinta a los ratones en condiciones de laboratorio. En cualquier caso, ha sido un resultado completamente nuevo, publicado y admitido sin la menor discusión. Ha demostrado que era posible hacer una bioproducción de fagos correcta en consonancia con los estándares que esperamos en Europa. 27 pacientes participaron en el ensayo del proyecto Fagoburn, llevado a cabo en Francia, pero también en Bélgica y en Suiza. Y muy pronto se iniciarán otros 2 ensayos clínicos sobre estafilococos de oro en los que participará Feresides Pharma. Regresamos al Hospital de la Cruz Roja en Lyon. Un siglo después de la primera fagoterapia probada por Félix Derel, el profesor Tristan Ferry está actualmente involucrado en esta nueva vía para tratar a los enfermos. Ha tenido que pasar tiempo, mucho tiempo, para que los fagos se puedan administrar nuevamente en un hospital francés. Feresides es hoy un eslabón esencial para proporcionar fagos con el certificado BPF, Buenas Prácticas de Fabricación. Pero fue necesario reunir toda una serie de competencias. Aquí en Lyon pudimos reunir a un infectólogo, Tristan Ferry, que trabajó conmigo durante mucho tiempo y que está interesado en la parte del cuidado del paciente. Un ortopedista, Sebastian Lustig, que se ocupa del tratamiento quirúrgico del paciente. Y junto con el personal de laboratorio, nos interesamos a la vez en el diagnóstico y la terapia, pero también en la investigación más fundamental para comprender estos mecanismos de patogenicidad, los llamados mecanismos de virulencia. Además, integramos en el equipo a Gilles Liboucher, nuestro farmacéutico responsable de la Cruz Roja, que ha permitido la preparación de los fagos y su uso en pacientes. Conocía los fagos por mis estudios, pero desconocía completamente su posible uso terapéutico. Al principio fue un poco chocante para nuestro equipo de farmacéuticos y reflexionamos mucho sobre el asunto antes de aceptar la preparación de los medicamentos. De hecho, si nosotros como farmacéuticos no nos hubiéramos comprometido, habría sido absolutamente inviable. Estamos listos, señor Gabat. ¿Está bien? Bueno, vamos allá. Este es solo el 5º paciente. Son situaciones excepcionales. La ruta está ahora bien marcada. Desde la identificación de la bacteria y la realización del fagograma para seleccionar el fago o los fagos activos, hasta que estos se envían al hospital para finalmente emprender el camino de la sala de operaciones, habrán pasado 8 días.
Se necesita cierta retrospectiva para juzgar el resultado de una intervención y el riesgo de recurrencia, y los casos tratados hasta el momento se han limitado a infecciones graves. La intervención del señor Gabat se ha desarrollado bien, pero habrá que esperar aún algunas semanas para una primera evaluación. Aunque los fagos cayeron en el olvido a partir de la llegada de los antibióticos, han desempeñado un papel fundamental en la investigación. Fueron la base de la biología molecular y de grandes avances científicos como la secuenciación de los genomas. En 2018, el Premio Nobel de Química recayó sobre 2 investigadores por su trabajo con bacteriófagos. Nuestra siguiente historia sobre fagos surgió en la ciudad de Nueva York. Ahora sabemos que en la naturaleza los bacteriófagos desempeñan un papel crucial en nuestra supervivencia al controlar la proliferación de bacterias y mantener el equilibrio. Durante más de 20 años, el profesor Vincent Fischetti trabaja con bacteriófagos y estudia los mecanismos de la destrucción de la bacteria. La fagoterapia representa solo una mínima parte de la importancia de los fagos. El aspecto más importante de los fagos es la forma en que controlan nuestro cuerpo. El tipo de bacteriófagos que tenemos en nuestro cuerpo y el control que ejercen sobre las bacterias de nuestro intestino y de nuestras membranas mucosas tiene una gran influencia en nuestra supervivencia. Es precisamente el control de los organismos de nuestro cuerpo lo que nos hace más o menos propensos a padecer enfermedades. Vincent Fischetti se interesó especialmente en el mecanismo de destrucción de la bacteria, y es una enzima producida por el fago, la lisina, la encargada de esta operación final. La lisina representa la destrucción final de las bacterias, de modo que los fagos necesitan lisinas para sobrevivir. Necesitan producir lisina para permitir que su progenie se disperse. La lisina es una enzima que crea una brecha en las paredes celulares de la bacteria. Y si no fuera efectiva, el fago no sobreviviría. Por ese motivo, el fago ha evolucionado para elaborar una enzima muy efectiva que permita que salga su descendencia. Si no es capaz de posibilitar que su descendencia se escape, sellaría su destino. Así que necesita producir una enzima muy efectiva, y lo que nosotros hacemos es usar ese poder para matar las bacterias. Cada 2 días, la mitad de las bacterias de la Tierra son aniquiladas por los bacteriófagos. Es el asesino de bacterias más efectivo del planeta. Contrafect es una empresa biotecnológica estadounidense que ha decidido invertir en la producción de lisina. Sus ensayos clínicos se han llevado a cabo en los Estados Unidos, pero también en Europa y en Rusia. A partir de ahora, las lisinas entrarán a formar parte del arsenal terapéutico. La idea es identificar esa enzima, clonarla y producirla como un medicamento completamente libre de fagos. Esto representa una serie de ventajas. Sobre todo, permitirá preparar y disponer de un compuesto purificado. Se podrá utilizar con fines médicos como los antibióticos que están disponibles en los hospitales para nuestros pacientes. Este tratamiento innovador se puede ofrecer ahora a pacientes de todo el mundo. Hay toda una dinámica en marcha y la fagoterapia está de vuelta con resultados alentadores. 3 meses después de su intervención, el señor Gabat no muestra el menor signo de infección activa, camina sin dolor y ha podido regresar a su domicilio. Pero nada está ganado de antemano. Otros pacientes, especialmente los primeros tratados en Francia con lisinas, aún están siendo evaluados. ¿Cómo van sus dolores? Parece que está todo cicatrizado.
La rodilla está menos hinchada, Sí, comparado como estaba antes. sí, no podemos compararla con la otra. ¿Sí? Pero ya se están escribiendo otras historias, como la que ha tenido lugar en el hospital Pitié-Salpêtrière, donde una joven paciente cuyo pronóstico vital estaba comprometido se ha salvado. Se trataba de una paciente de 29 años que tuvo que ser trasladada a una unidad de cuidados paliativos debido a la persistencia de una infección que se había complicado sin encontrar solución. Sin embargo, no hallamos rastro del estafilococo dorado que inicialmente habíamos aislado en las muestras intraoperatorias que se realizaron hace 1 mes y 10 días. De modo que en solo 2 meses pasamos de una situación de cuidados paliativos terminales a una situación de atención curativa. Y según las últimas noticias de ayer mismo, la paciente está perfectamente bien y se puede considerar en remisión de su infección. Apenas nos atrevemos a creerlo, nos ha pillado un poco por sorpresa. Sabemos que solamente le administraron una dosis de fagos y dio resultado, lo cual era absolutamente inimaginable y nos cuesta un poco asimilar. Pero al final lo importante es que todos los esfuerzos, el tiempo dedicado a esa investigación y los diversos intercambios que tuvimos con los médicos han tenido un final feliz. Tengo la impresión de que es la primera vez en mi vida que puedo decir, aunque pueda sonar algo pomposo, que he salvado a alguien. Pero el éxito no es mío, es el éxito de toda esta cadena, de todos los equipos que estudiaron los fagos desde el principio a nivel de investigación, de todos los equipos que desarrollaron fagos a nivel farmacéutico e industrial, y también del coraje de la paciente y de su familia, que se embarcaron en esto siendo un terreno desconocido. Este caso es realmente esperanzador y a partir de ahora confío en que tendremos cada vez más casos en los que la administración de fagos cambie la vida de los pacientes. Pero tenemos que consolidar la información y los datos sobre los fagos. Y la única vía para ello son los ensayos clínicos. No debemos considerar los bacteriófagos como una solución potencialmente mágica. En situaciones extremadamente complicadas no podemos exigir a los bacteriófagos que salven, entre comillas, a los pacientes sin antibióticos o sin intervención quirúrgica, porque nos colocaríamos en una posición en la que exigiremos demasiado a los fagos y tendremos fracasos. Hemos puesto en marcha una máquina cuyo funcionamiento requiere mucho tiempo, pero sabemos que se mueve en la dirección correcta. El progreso de la ciencia nos revela historias increíbles. 1 siglo después de los primeros pasos en la terapia de fagos, otros Félix d'Herelle han recogido el testigo.